a las 3. Buenas tardes con todos. Para iniciar la discusión del día de hoy sobre el artículo que hemos leído, que es las metodologías ágiles en el desarrollo de software, principalmente quiero dar lo que sería una introducción. Somos el grupo número 3, considerado el grupo Apple, y lo que vamos a hablar hoy día es considerado a que hay que entender que el desarrollo del software no es una tarea fácil. Históricamente hemos dependido mucho de las metodologías tradicionales, los cuales ponen un énfasis en cómo tienen que llevar un control rígido eh, mediante el proceso, la definición de roles y la creación de documentos detallados. Se dice que si bien este enfoque ha sido efectivo en proyectos de gran escala, hoy nos enfrentamos a un problema, el cual donde hay ciertos proyectos que cumplen o tienen eh, requisitos que son volátiles o por así decirlo son requisitos que mediante el transcurso de la creación sufren de cambios repentinos y se exige una reducción drástica de tiempos de entrega y sin sacrificar su calidad. Para darle paso a mi compañero Angelo, voy a hacer una pregunta súper sencilla sobre qué entiende sobre la metodología ágil. Buenas tardes, profe. Me llamo Angelo Cabezas, pues conformo el grupo Apple, en el cual respondiéndole al compañero sobre el entender sobre la metodología ágil, eh, voy a hablar respecto a eso y los valores que incluye. La metodología ágil es una metodología más rápida y más ágil, como su nombre lo dice, diferenciándolo de lo tradicional. Esto se vino a cabo dentro del año 2001, por ahí, por expertos de industria. En total, si no mal recuerdo, fueron 17, en el cual son individuos que realizan interacciones por encima de los procesos y herramientas. Dentro del software, o sea, cómo funciona con el software y su documentación, que es más exhaustiva, ya que en este caso es colaboración directa con el cliente, más negociación contractual, o sea, más directa, donde el cliente tiene una participación principal a diferencia de lo tradicional, y el ideal o el objetivo es poder satisfacer al cliente mediante entregas tempranas y continuas de valor. También respecto a lo que quieran opinar o comentar los demás compañeros del grupo, pues bienvenido sea. A continuación, quisiera tocar uno de los puntos claves que menciona el artículo habla de que para que las metodologías ágiles sean funcionales se incluye lo que sería el cliente. Adicional de que hay ciertas metodologías que ya hemos mencionado en clase, como el Scrum, como la XP. A continuación, mi compañero Javier Zúñiga quisiera que hablara un poco sobre qué entiende de la metodología XP. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Darío Javier Caicedo Zúñiga. Ya, perfecto. En cuanto a lo que refiere a la metodología XP, nos dice que esta es una metodología la cual se enfoca mucho en el trabajo en equipo, también la comunicación, mucha comunicación con el cliente y también más que todo en la simplicidad del desarrollo del software. ¿Sí? Especialmente útil cuando los requisitos de este proyecto son los que van a ir cambiando constantemente. Dentro de la metodología XP, se utilizan lo que son las historias de usuario porque son pequeñas descripciones escritas por el cliente donde estas van a explicar qué funciones debe tener el sistema y cuál se va a ir modificando con el pasar del tiempo. Estas historias ayudan a que los programadores puedan entender qué deben hacer con el software y cómo deben desarrollarlo en base a las funciones, cuáles son las prioridades, ¿sí? También nos dice que varios de estos roles dentro del equipo, como por ejemplo puede ser el programador, es quien escribe el código del sistema, también el cliente es el quien define las necesidades del software y establece las prioridades, el tester es el que se encarga de probar que el sistema funciona correctamente. También existe un coach que es el que va a guiar el equipo por la metodología correctamente y también existe un gestor el cual se encarga de coordinar el trabajo entre todos los participantes. Si mi compañera Corozo o el compañero Kaisa Apreciado quieren aportar algo más.
pueden hacerlo ahorita mismo. Buenas tardes, profesor. Dentro del archivo que usted envió también se podemos dar la comparativa ágil versus la tradicional. Eh, Tenemos que en las metodologías ágiles el fundamento es de heurística, de prácticas de código, mientras que en las tradicionales es de normas de estándares de desarrollo. En cuanto a cambios, en la metodología ágil están preparadas para el cambio constante, mientras que las tradicionales resisten al cambio. Hablamos del proceso en las metodologías ágiles es menos controlado por pocos principios, mientras que en las tradicionales son realmente muy controlados por las normas. También tenemos que el cliente en las metodologías ágiles es para activar el equipo de desarrollo, mientras que en las metodologías tradicionales existen grupos muy grandes y posiblemente muy distribuidos. En la arquitectura de la metodología ágil existe una menor énfasis inicial y evolutiva, mientras que en la tradicional simplemente es esencial y expresado en ciertos modelos. Compañero Kaisa. Más sobre este artículo que nos presenta una visión integrada entre lo que es la metodología ágiles como una respuesta simplificada y flexible frente a la rigidez de los procesos tradicionales, destacando su eficiencia, su proyección a los requisitos cambiantes y plazos reducidos, donde prima la calidad y el factor humano. El texto concluye que no existe una metodología universal, subrayando que el éxito de lo ágil reside en su sencillez y en la capacidad del equipo para adaptarse a los contextos específicos de lo que es el proyecto. Este, se puede decir que aquí en el artículo hablamos de 4 puntos importantes, en los cuales podemos mencionar que el primer punto sería el problema. En este caso, el problema consideramos lo que serían las metodologías tradicionales, que son las principales, y el problema principal es la rigidez. Pasa que las metodologías ágiles aparecieron dado que la gestión de proyectos de manera grande se normalizaba en base a las reglas que como tal se manifestaban dentro de un contrato. Es decir, que cuando entre el cliente y el programador, o en este caso la empresa, realizaban un contrato, no había, por así decirlo, una etapa o no había un plazo para que exista alguna modificación dentro de ese proyecto. Y entonces eso conlleva a la solución, en este caso sería la agilidad, compañero. Claro, tocando el tema de las metodologías ágiles, también pudiera comentar otras metodologías que también son importantes en el término de ágil, a diferencia de lo tradicional, como es el Scrum, como el profesor nos viene mencionando en clase, es de tomarlo en cuenta ya que es una gestión basada en interacciones, en grupos, en un tiempo limitado de 30 días, donde cada sprint o las reuniones que se hagan se demorarían entre 15 minutos, entre 10 a 15 minutos. También podemos encontrar otra metodología ágil que se llama Cristal, que esta está centrada en las personas, como su indica. También tiene sus clasificaciones, ya sea por colores, por tamaños y del equipo, ¿no? Ya sea entre 3 a 8 personas, si mal no me equivoco. Y también hay una metodología que tiene unas iniciales que es de CDM. Esta metodología interactiva es donde el usuario y los desarrolladores trabajan juntos. Si mal no recuerdo, eso empezó desde 1994 que se gestionó esa idea para que se pueda ejecutar. Y la última metodología del artículo que mencionaba es la Lean Development, es que está inspirada en la industria automotriz por ahí, del país de Japón, ya que estas metodologías buscan generar un cambio moderno entre nosotros y más rápido, más eficaz y pudiera aportar para la mejora de nosotros como personas también. Gracias. Entonces, referente a que apareció la solución, que lo que acabo de mencionar mi compañero, que sería la agilidad, hay que entender que como tal la agilidad no es que busca que el desarrollador o el programador
sea como tal un desordenado, ¿no? Porque eso es lo que se entiende cuando se dice hagan las cosas rápido, no importa el orden, simplemente que lo cumplan. Aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, es que la persona que es ágil no es que sea desordenada, más bien tiene una alta disciplina interna que lo que hace es conseguir su objetivo de una manera mucho más rápida. Y por ejemplo, tocando el punto acerca de las cantidades de metodologías que existen, por ejemplo la LD, la que apareció en la industria automotriz japonesa, lo que hacen esta metodología como tal es afrontar lo que sería la oportunidad de que haya un error o no. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, existe la posibilidad de que estén creando un proyecto. Con esta metodología, la LD, lo que hace es aceptar de que puede haber un riesgo de que ese proyecto luego no se cumpla. Pero sin embargo, si se cumple, tenemos una mejora que luego, por ejemplo, puede venir otra persona a contratarme a hacer el mismo prototipo, el mismo proyecto. Yo, sin embargo, como yo ya hice esa mejora y sí me fue factible, sí lo pude hacer, sí lo pude conseguir, yo puedo ofrecer esa mejora sin necesidad de que esa persona me lo pida. Entonces, eso es una metodología que como tal ayuda a ver los problemas como una oportunidad para mejorar. Adicional a esto, en las metodologías ágiles se habla de que utilizan al cliente no tanto para un contrato final, sino más bien como un parte del equipo. Es decir, que por ejemplo, en la creación del proyecto existe, por así decirlo, digamos que el proyecto se va a crear en 30 días. Pueden haber 3 o 2 reuniones con el cliente para que en esas reuniones, si el cliente, por ejemplo, dice, este proyecto me interesa ahora, por ejemplo, con un botón o con una funcionalidad nueva. No esperar hasta el final del proyecto, hasta el final cuando ya se entrega el producto, recién hacer esa modificación, sino que se aprovecha el estado de creación de ese proyecto para así entregar de una manera factible algo que le sirva al usuario. O sea, no estamos hablando de que con las metodologías tradicionales se vaya a crear un producto que no le sirva, ¿no? Sino que pasa que con las metodologías ágiles, aparte de que le sirve, él ya se va conforme, ya que le estamos entregando algo que sea que en el tiempo él busque un cambio o una actualización, ya está hecha. No esperó hasta lo último para recién hacerlo. ¿Algún otro punto más que quieran conversar? Yo quiero recalcar algo. También, o sea, como tal, el objetivo principal de este texto, ¿sí? De este archivo, lo que nos da a entender de que las metodologías ágiles vinieron para quedarse, ya que, como explicaba mi compañero ahorita, por ejemplo, si querían hacer un trabajo, si están trabajando en un proyecto y este proyecto querían modificar algo con las metodologías tradicionales, era más complicado volver a estar modificando. Entonces, como decía también mi compañero, que el cliente, ¿sí? Ya forma parte del equipo y se van haciendo modificaciones y todo eso. Entonces, las metodologías ágiles sí vinieron a ayudar bastante. También debemos de entender de que no es que existe una metodología, ¿sí? Ágil que va a funcionar específicamente para todos los proyectos, dependiendo de la demanda, ¿sí? Del proyecto, de las necesidades, lo que se va a utilizar, de los requisitos. Entonces, así mismo se va a ir adaptando, dependiendo de la metodología, así mismo se le va a ir adaptando para cada tipo de proyecto. No existe una sola metodología la cual pueda abarcar todos los procesos de desarrollo de software, ¿sí? Eso es lo que quería acotar. También para acotar las ideas de mis compañeros, dicen que la metodología del manifiesto ágil tiene 4 valores fundamentales, que son los individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas, también el software funcional, que el cual es por encima de la documentación exhaustiva. También habla sobre la colaboración con el cliente por encima de la negación de contratos y también sobre la respuesta ante el cambio por encima de seguir un plan rígido. Aunque dentro de el archivo también hablaba sobre el problema de la bala de plata. O sea, hablaba sobre que durante la década se pensó que las herramientas y notaciones de modelado eran la solución definitiva, dado que las balas de plata para el éxito del software, pero fallaron al ignorar la metodología. ¿Por qué? Porque las metodologías tradicionales o pensadas exigen un alto grado de ceremonia, lo cual es efectivo en proyectos gigantes, pero ineficiente cuando los requisitos son
volátil. Claro, y ya hablando, por ejemplo, en porcentajes a nivel mundial, se puede hablar que el dominio actual de la gestión de proyectos, tanto en empresas, tanto en negocios, es casi del 80% o el 88% denominados en lo que serían las metodologías ágiles. No es que se quiera decir que las metodologías tradicionales quedaron en el olvido o son obsoletas o se dejaron de utilizar. Más bien es que el éxito, o mejor dicho, es comprobable que el éxito de los proyectos que utilizan las metodologías ágiles es súper mayor. Adicional de que existe eso, pues esa ventaja de que el proyecto pueda ser modificado en el transcurso de su creación y no tanto se maneja en el contrato final. Y ya con eso, Eh, ya está teniendo en cuenta que también, no, o sea, no existe una metodología universal, como así decirlo, que una metodología que todo lo pueda solucionar, no, sino que lo ágil requiere lo que es un ambiente que permita una mejor comunicación con el cliente y que sea muy constante y a la vez comprometido. Eso es como un pacto que se puede sacar sobre lo actual, que pudiera también opinar. Y otra cosa que también me gustó más de, de las metodologías ágiles son 4 puntos que, como quien dice, son los que lo caracteriza, ¿sí? Porque dice que uno de los puntos muy importantes es que prioriza la interacción, ¿sí? Sobre el proceso y herramienta. También el software funciona sobre la documentación. También lo más importante es que existe la colaboración entre el cliente, ¿sí? En vez de más basarse en contratos. Y también lo más importante sobre todo es que responda a cambios inmediatos sin seguir un plan rígido. También podemos hablar sobre los criterios del éxito y riesgo. Nos habla que las metodologías ágiles tienen condiciones críticas para no fracasar, como lo son el tamaño del equipo, porque son ideales para grupos de 3 y 10 personas, aunque dentro del archivo hablaba solamente que había un máximo de hasta 20. El entorno físico realmente es muy importante porque requiere un espacio que permita la comunicación cara a cara muy constante y también con el compromiso del cliente. Si el cliente no está disponible in situ para validar el software, el proceso puede colapsar. Agregando algo sobre lo que es la metodología ágil, que nos dice que es una filosofía que desarrolla el software, que prioriza un factor humano, la colaboración con el cliente y el desarrollo incremental mediante interacciones muy cortas, a diferencia de los métodos tradicionales que se enfocan en un control riguroso del proceso y documentación detallada. El enfoque ágil lo que hace es buscar reducir drásticamente los tiempos de entrega, manteniendo una alta calidad, especialmente en entornos donde los requisitos son muy cambiantes. ya con eso hemos concluido lo que sería nuestro foro del artículo científico y muchas gracias, profesor.